Vengo de una familia típica española, pues además muy católica. Somos por parte de mi padre todos vascos, de hecho yo nací en el País Vasco, en Bilbao, por parte de mi madre catalanes, pero especialmente todos con una fe muy arraigada. En el caso de mi familia paterna diría que especialmente porque mi padre fue periodista y mi abuelo fue periodista dirigieron un periódico que era de ideario católico. Entonces ha sido como algo muy presente desde siempre en esta familia, ¿no? La defensa de la fe y dar como a conocer las noticias que había en el entorno, siempre desde un punto de vista generalista, pero de ideario, ¿no? Cristiano. Entonces he crecido con eso, ¿no? Con esa sensación, con pues, mi padre, que para mí siempre ha sido y sigue siendo un referente de vida y de lucha, que os podéis imaginar, en el País Vasco, pues ser periodista en los años 70, 80 no era una cosa fácil. Y a mí siempre me ha gustado pues ver que él intentó hacer las cosas bien hasta el final. Entonces, bueno, yo siempre crecí con ese anhelo, yo creo que como él, de querer comunicar causas buenas y de otras personas en mi familia, ¿no? Pero es curioso porque él, cuando le dije que quería ser periodista, me lo prohibió. Creo que lo pasó el pobre tan mal en esa época que no quería ni imaginar que podía, pues no sé, pasar por lo mismo su hija pequeña, ¿no? Y entonces pues encontré a una persona que se cruzó en ese momento en mi vida, que me dijo que existía una carrera que se llamaba Comunicación Audiovisual, que es cine, televisión y radio, y que era bastante nueva en aquel momento y que podías acabar trabajando como periodista. Entonces dije, pues esta es la mía, ¿no? Me han prohibido periodismo, me cuelo por el otro lado. Y eso hice. Pero siempre seguía con ese anhelo. O sea, es bonito mirar hacia atrás porque te das cuenta de cómo pues, Dios construye tu historia casi sin darte, en mi caso, sin ni darme cuenta. Siempre había sido muy cinéfila, pero jamás había pensado en dedicarme al cine, jamás. Pero era la típica que iba todas las semanas al cine, convencía a mis amigas, en lugar de comprarme las revistas de adolescente me compraba las de cine y conocía al dedillo todo lo que se estaba produciendo, lo que se iba a estrenar, me encantaba. Y bueno, pues acabé la carrera. Durante casi toda la carrera estuve trabajando también como periodista en un medio de comunicación, con lo cual me iba rodando a la vez. Y mi gran sueño, sin saber yo por qué, era trabajar en Roma. Y es que estando en Roma, precisamente mi padre se puso muy enfermo y tuve que volver de una noche para otra a Valencia, que es donde había crecido. Y dejé mi trabajo, estuve muchos meses, mi padre estuvo ingresado durante bastantes meses en el hospital y allí pues todo se paró, no sabía cuándo podría retomar, si podría retomar, si no, y la verdad es que ya ni me lo planteé. ¿Qué pasó? Que después de unos meses mi padre sale del hospital y yo en Roma había hecho un grupo de amigos muy bueno, ¿no? De gente joven de distintos países, pero todos con esa misma inquietud, ¿no? De fe, que a mí me hizo cuestionarme mucho, porque una cosa es crecer en la fe y otra el momento en el que de verdad te empiezas a hacer las preguntas y realmente tomas decisiones en conciencia, ¿no? Que yo creo que toda persona tiene ese momento en el que, pues sí, creo porque creo. Veo cosas que me gustan menos. Bueno, pues ese momento para mí fue en Roma, ¿no? El cuestionarme muchas cosas. Y entonces, pasados unos meses, me contacta una de mis amigas de allí, que era norteamericana, diciéndome que había dejado ella también Roma, que estaba en Los Ángeles, que había empezado a trabajar en una productora de cine fundada por católicos y que estaba muy contenta. Y me lanzó una propuesta. Me dijo, Lucía, cuando te tuviste que ir, yo estaba aprendiendo español contigo, tú inglés conmigo, ¿te gustaría venirte el tiempo que te permita tu visa de turismo a Estados Unidos? Como experiencia, aprender inglés. Y lo hablé con mis padres. Mi padre de nuevo me dijo que no.
Mi madre me dijo que sí, mi madre ha sido todo lo contrario, ¿no? O sea, vuela, vuela, vuela. Y me fui 3 meses. Allí pues conocí de nuevo otro entorno completamente distinto, que era el de los conversos. Yo no había conocido nunca conversos y me sorprendió muchísimo porque les veía con una fuerza que me daba envidia, ¿no? Y con una confianza y una fe que realmente yo decía, ¡jo, yo quiero eso!, ¿no? Y bueno, pues así, poquito a poco, conseguí una beca, me quedé durante 1 año y pico más en Los Ángeles, ya en esa productora, que había fundado, pues eso, católicos, entre ellos estaba un actor que se llamaba Eduardo Verástegui. Y para mí pues fue un aprendizaje enorme, ¿no? Sobre todo de saber que hay otras opciones y sobre todo darme cuenta de que el cine era un instrumento enorme de comunicación, que era ese anhelo que yo tenía, ¿no? Comunicar. Estuve al principio llevando temas de comunicación y de marketing en esa productora, observando mucho, porque yo seguía siendo bastante joven, ahí ya tenía 25 años en aquel momento, y pues empecé a leer guiones, nunca había leído guiones para ver si podían interesar o no. Y bueno, justo hubo un momento como de bastante más tranquilidad entre el primer gran éxito que fue Bella, allí, y que luego se estrenó aquí en España, en la que fue mi primera película, en la que trabajé como comunicación y marketing sin tener ni idea, ¿no? No sabía cómo se comunicaba una película, sabía redactar artículos, ¿no? Pero no sabía con quién tenía que hablar, nada, absolutamente nada. Y de nuevo, ahora también que miro para atrás me doy cuenta de que esa película fue un milagro, que difícilmente se iba a volver a repetir. Y que de vez en cuando suceden milagros, suceden cosas en las que además me doy cuenta de que yo no tengo nada que ver más que estar en medio, ¿no? Y bueno, entonces gracias a eso pues ya fui conociendo poco a poco cómo funcionaba el mundo de la distribución. Cuando ya regresé a España estuve trabajando de hecho para 2 distribuidoras al mismo tiempo, y con la que era un poco más fuerte pues fui aprendiendo desde cómo se negocian contratos, los materiales de cine, cómo se hace toda una campaña de escoger un cartel, hacer un tráiler, el doblaje, o sea, todos los procesos que yo, habiendo estudiado cine, no me enseñaron, ¿no? Porque es algo que es muy desconocido, la distribución, pero que es realmente lo que la persona ve, solo que no sabe qué es distribución, ¿no? Pues las paradas de autobuses, pues eso, el diseño de un tráiler, el hablar con las salas, o sea, todo lo que al final el espectador percibe y cree que es la productora, generalmente es la distribuidora. Y así, pues bueno, fui aprendiendo poquito a poco y después de 10 años, o un poco más, sí, no, 10 años, o no, algo menos, 8 años, me ofrecieron un trabajo en una fundación cultural y ahí de nuevo fue un parón determinante en mi vida. Pues Bosco nace no tenía intención de nacer, pero de nuevo, o sea, yo pienso que el corazón del hombre tiene como anhelos, ¿no? A veces yo sigo con ese anhelo de comunicar las buenas causas, sigo con ese anhelo. Y mi mente no para de pensar siempre alrededor de eso, hasta el punto que digo, para ya. O sea, es que casi hasta me atormenta, ¿no? Es decir, o empiezo a hacer estas cosas que se me ocurren, o al menos intentarlo, o mi cabeza no me va a dejar. Entonces, bueno, pues pasó esto que yo quería comunicar, era lo que había empezado al principio, comunicación y marketing dentro de lo que era distribución. Luego aprendí muchas más cosas. Pero bueno, cuando me ofrecieron este trabajo en una fundación cultural me parecía precioso, porque de nuevo era ya no solo cine, sino pues música, exposiciones, tenían que ver más cosas en el ámbito del arte y también de la fe, ¿no? Entonces decidí y dije, pues ala, vuelvo otra vez al mundo de la comunicación. Me gustaría no dejar el cine, con lo cual voy a ver si me puedo ofrecer para llevar campañas para los demás en películas, porque me daría mucha pena dejar este mundillo, que es bonito también. Y cuando pues ya dejo el anterior trabajo y iba a empezar en la fundación se queda sin sus grandes patronos, se caen,
había parte de gente en un banco, ese banco se arruina de un día para otro y yo pues me quedo sin nada. Llamé a un amigo, a un muy buen amigo, que me ha ayudado mucho y me sigue ayudando a la hora de tomar decisiones. Es más joven que yo, su sueño era ser director de cine, lo consiguió, y es un loco de la vida, también otro que tiene muchas ideas. Y me dijo: Lucía, pues oye, no sé por qué te preocupas. Tú no eres una persona de fe. Creo que tú siempre has tenido un espíritu emprendedor, lo que te falta es soltar el timón de tu vida de una vez. Y entonces fue cuestión de 5 minutos, una llamada de: no tengo trabajo, no sé, simplemente te lo cuento. Me dijo: ¿por qué no te intentas emprender? Dije: pues vale, lo intento. Y así fue como nació Bosco Films. Justo a la par me llegó una pequeña herencia de mi padre, que había muerto unos años antes, y bastantes años antes, y justo dije: pues venga, pues con esta pequeña herencia lo invierto en crear la empresa, y me dio para comprar 2 películas, mis 2 primeras películas. La isla de los monjes, una película documental holandesa que me tocó muchísimo el corazón, porque además yo tengo como un punto flaco que es la vida contemplativa. Siempre me ha encantado y también ha tenido mucha relación con mi familia. De pequeña, entre los 10 y los 16 años, yo me escribía cartas con un cartujo y eso me parecía muy especial, ¿no? Era un amigo de mi padre del colegio, Cartujo, al que los cartujos no sé si tienen 1 o 2 visitas al año, ya no me acuerdo. Y en aquel momento a él le destinaron en la Cartuja en Valencia, no tenía familia, él era vasco y íbamos nosotros. Entonces pues empezamos a cartearnos. Fue una amistad muy especial. Y bueno, pues entonces me hizo mucha ilusión que esa fuera la primera, ¿no? La isla de los monjes. Y la segunda era Dos coronas, que es un documental polaco sobre San Maximiliano Kolbe. Y recuerdo el día en que la firmé, que yo lloraba como una tonta, porque Bosco Films estuvo a punto de llamarse Kolbe Films. Pero ya existía una empresa que también llevaba temas de comunicación que se llamaba Kolbe, con todo el sentido del mundo, porque para mí debería ser el patrón de los comunicadores católicos, ¿no? Es un hombre con una fe muy grande que quiso llegar y llevar el mensaje del de la Inmaculada Concepción todo lo lejos posible, ¿no? Y logró cosas muy difíciles. Entonces me hizo mucha ilusión tanto la una como la otra. Y bueno, pues nada, poquito a poco, dando pasos. Yo voy buscando siempre películas que tengan mensajes positivos, ¿no? Puede ser un drama, pero si al final el espectador sale con la idea de querer ser un poquito mejor, ¿no? Para mí ya es misión cumplida. Aunque en el último año casi más Bosco suena más por cine de tema espiritual, ¿no? No siempre es así. De hecho, mi intención es: estrenamos una media de 4 o 5 pelis al año y hasta ahora de ellas una solía ser tema de fe y las demás no. Pero es verdad que para todo lo que es campañas de comunicación y marketing sí que trabajamos mucho con películas de fondo espiritual. Digamos que ahí sí que nos hemos especializado en promover ese tipo de contenidos. Pero Bosco me encantaría pensar, y hablo siempre de 2 tipos de cine, ¿no? El cine para sembrar y el cine para crecer. El cine para sembrar sería cine para todos, ¿no? Pero que te deje una semillita ahí buena, ¿no? Pues yo tengo varias películas de las que me enamoré perdidamente. La primera que sería este tipo de cine se llamaba Contemplación. Era una película británica que estuvo nominada a los BAFTAs, que es los equivalente a los Goya en Reino Unido, que son unos premios además como de mucha peso, ¿no? O sea, se consideran dentro de los premios generales del cine como de los mejores, ¿no? Y esta era la historia de un teólogo ciego, un teólogo que fue quedándose ciego y fue registrando cómo él vivía eso a nivel corporal, espiritual y mental. Entonces es bonito ver eso, ¿no? Cómo el hombre tiene esas 3 dimensiones y él al final pues encuentra un sentido
a todas ellas. Y esa es de mis películas favoritas, estrenadas por Bosco. Hay otra que me encanta, que se llama Éter, de un director muy famoso polaco. Es un thriller muy oscuro, y ahí que me preguntabas de si te buscan las películas. Recuerdo ver esa película en un festival, porque existen festivales de cine donde hay mercados paralelos, eso pues si no eres del mundo del cine no lo sabes, ¿no? Donde se compran y se venden películas. Entonces tú tienes reuniones con gente que vende películas y ves películas constantemente. Yo fui a ver esta película de este director porque sabía que él tenía pues una profundidad espiritual grande, sin conocer mucho más. Y la vi, me quedé sola en la sala porque es un thriller duro. Y completamente sola porque además, esto es una anécdota, había una fiesta paralela, era la última proyección del día y dije, no puede ser, este hombre tiene que sacar algo bueno, tiene que tener un mensaje bueno, y efectivamente en los 10 últimos minutos todo da la vuelta y salí flotando en una nube y dije, esta película se la tiene que quedar Bosco, o al menos intentarlo, porque es un director demasiado conocido, no creo que podamos acceder a él, pero sucedió. Y es también de mis películas favoritas, Éter. Hay otra que fue el primer éxito mayor para Bosco, que también es cine para sembrar, se llama Mi hermano persigue dinosaurios, y es la historia real de una familia en la que llega un nuevo miembro que tiene síndrome de Down. Eso es cine para sembrar, defender la dignidad de toda persona, la importancia de la diversidad entre nosotros, ¿no? Qué importante es y cómo enriquece una persona con discapacidad en el entorno de una familia, ¿no? No solo para él mismo, el valor de su vida, sino cómo engrandece la de los demás. Cómo pues, una aparente desgracia, como puede ser quedarse ciego, puede convertirse en un nuevo modo de mirar. O cómo una persona que aparentemente está condenada, que es el caso de Éter, al final puede existir una redención. Eso es cine para sembrar. Y luego está lo que yo llamo cine para crecer, ¿no? Cuando ya tienes esa semillita y ya ha empezado a germinar, pues si tienes esa inquietud espiritual, a lo mejor te ayuda a que florezca, ¿no? A descubrir más. Y eso sería pues Dos coronas, un Vivo, o otras películas en las que hemos trabajado que son magníficas, como Pablo el apóstol de Cristo, que es de Sony realmente, Fátima, que se va a estrenar dentro de poco en Amazon, que es de otra empresa que se llama Diamond. O sea, es bonito pensar que lo uno y lo otro se complementan, y creo que las dos son necesarias y son en las dos líneas en las que quiero seguir trabajando con Bosco. La pandemia, ha habido como distintos momentos en la historia del cine donde el cine anteriormente le llamaban religioso, ahora a mí me encanta utilizar el término que dicen los norteamericanos, que es inspiracional más que otra cosa, porque es verdad, o sea, lo que hace es inspirarte, ¿no? Y hacerte crecer. Y yo creo que desde ya un poquito antes, ¿no? O sea, cuando se estrenó La Pasión, yo creo que fue un manotazo muy grande a la industria del cine, porque nadie la quería ni producir ni distribuir, y es comprensible, era muy difícil en arameo, o sea, era muy difícil pues muy explícita, pero es que realmente pues fue así, ¿no? Y fue uno de los grandes éxitos, y seguirá siendo uno de los grandes éxitos difícilmente superables, pero eso demostró que hay una inquietud por cierto tipo de cine que llevaba muchos años apagado, silenciado. Y de ahí luego empezó el proceso del cambio, ¿no? O sea, si nos damos cuenta, ha habido intentos a raíz de La Pasión de películas de fondo evangélico, pues se estrenó Noé, se estrenó Moisés, ¿cómo se llamaba? Bueno, ha habido como varias superproducciones un poco distintas, que quizás a lo mejor les faltaba un asesoramiento en lo que eran temas bíblicos, y que fueron bien, pero no fueron tan bien como ellos imaginaban, ¿no? Yo creo. Y hay una apertura, a mi criterio, grande a lo trascendente. El corazón del hombre tiene esas tres dimensiones, lo decíamos antes, ¿no? Y toda persona al final se acaba haciendo ciertas preguntas e intenta buscar. La cosa es que a veces incluso los que hemos crecido en tradición católica rechazamos eso porque lo vemos casi como algo impuesto.
Pero si eres lo suficientemente valiente como para incluso cortar con tus prejuicios y indagar un poco más, pueden pasar cosas como las que le pasaban a los protagonistas de Vivo en la película y que ahora se ha demostrado que está expandiéndose. No hablo solo de la película, sino de la fe, ¿no? Cuando te das la oportunidad de querer conocer más en verdad. De hecho, yo creo que quien hace este tipo de cine, quien produce este tipo de cine, no lo hace con el fin de que lo vean los que creen, sino los que no creen. Y también creo que ahí hay una mejora muy grande a la hora de construir los contenidos. Porque se piensan, aunque los creyentes evidentemente tienen un papel fundamental para conseguir ese cambio, de nuevo, ¿no? en un cine más respetuoso y más profundamente trascendente, realmente la vocación es que tú te lleves siempre a alguien que no cree. Al menos, porque ellos no te van a acompañar a una misa o es mucho más difícil que te acompañen a una conferencia, pero a lo mejor buscando en YouTube encuentran un canal como Mater Mundi que te da algunos tips, ¿no? Porque tú en tu soledad buscas. Y los católicos tenemos que llevar de la mano a los demás, ¿no? O sea, igual que a nosotros, pues alguien nos agarró, alguien nos enseñó, alguien nos sembró. Y creo que nosotros también tenemos que no guardarnos ese secreto y sobre todo no acomplejarnos, que es algo que pasa mucho aquí en España, porque tenemos algo muy hermoso. Y la verdad, cuando tú lo comentas alegremente y abiertamente y en convencimiento, la gente respeta mucho más de lo que crees. Creo que es un miedo más interno que externo. Me siento profundamente agradecida, porque soy consciente de lo pequeña que soy y de cómo, decías, ¿no? Pues he encontrado un sentido a algo que buscaba y realmente lo he encontrado. A lo mejor y para mí ha sido un aprendimiento muy grande, que todos tenemos anhelos y que a veces nos obcecamos mucho en una cosa cuando hay otra que es mejor. Y esos son los planes de Dios, ¿no? Llevo una pulsera que me encanta cuando la vi, que se llama Abraza el plan B. Y es verdad, porque siento que en mi vida pocos planes han salido bien. Han salido los planes B, que son los de Dios. Y ahí lo único que hacía falta es fiarse, que yo soy muy cabezota, en eso soy muy vasca. Y por eso decía que a veces Dios me ha tenido como que reencauzar a base de bofetones, ¿no? Como diciendo que no te estás dando cuenta, que es por aquí, que es por aquí. Y efectivamente al final es cuando recibes ese bofetón y dices, vale, eres tú, eres tú quien está detrás de aquí, es cuando de verdad he aprendido a fiarme. O sea, yo soy y sigo siendo, aunque me voy venciendo, una persona a la que le gusta tener todo muy atado, ¿no? Me cuesta dar pasos, pero he empezado a dar saltos al vacío, saltos que te dicen, no, qué locura, pues mira, si me equivoco, me levantaré, o no, pero se puede volver a empezar, ¿no? Entonces, bueno, hay veces que pienso que hay que intentar las cosas y que si fallas, pues, ¿qué pasa? Bueno, pues he fallado y volvemos a empezar y de todo, incluso de los fallos se aprende mucho. Y aquí ha habido cosas que han funcionado muy bien y cosas que han funcionado mal. Pero al final la balanza, sopesándolo, desde luego para mí interiormente, está siendo un auténtico regalo. Pues creo que el cine tiene muchas más facetas que el simplemente ver una película. Y cuando pues tenía la suerte de estar en promociones de películas, sobre todo cuando tienen un fondo un poco más profundo, y descubres las personas que están detrás de esas películas, ya sean directores, ya sean actores, ya sean las personas en las que están basadas, yo pensaba, qué pena me da que solo los periodistas tengan acceso a esto, ¿no? A conocer estas historias, porque yo me siento muy afortunada, pero me encantaría que haya más gente que conozca y que se inspire por estas personas que crean y que han tenido pues a lo mejor la valentía de dar pasos para contar historias que te ayudan. Entonces, de nuevo, una de esas ideas que siempre tuve en la cabeza es me encantaría poder organizar encuentros. No tenían nombre, eran ideas simplemente que tenía en la cabeza entre gente normal y corriente, o sea, que no se quede algo para adentro, algo para la industria, algo para la prensa, sino algo para más gente, que tengan la oportunidad de conocer a historias inspiradoras de nuevo, de personas reales que han hecho cosas
que a lo mejor para el mundo no son grandes, pero que cuando tú las conoces dices, uff, en esta pequeñez hay un corazón enorme, ¿no? Y hay mucho de Dios. Entonces, bueno, era algo que cuando empecé con Bosco, dijo, pues Bosco Encuentros, claro, ya está. Y aunque estaba ahí, y de nuevo nunca había tiempo de ponerlo en marcha, vino una actriz que yo conocía muy bien su historia, que es amiga, porque eso es bonito, ¿no? Que al final en este mundo acabas haciendo buenos amigos, porque lo que te une al final acaba por no separar. Y entonces así, de manera improvisada, dije, pues vamos a organizar el primer Bosco Encuentro con una mujer que se llama Karime Lozano, y vino un medio estupendo a grabarlo, que se llama Mater Mundi, y fue precioso, porque lo que era para 20 personas, pues yo creo que ha acabado llegando a muchos más. Pero el clima y el ambiente que queremos crear es estar en una casa, ¿no? O sea, quien hable se sienta tranquilo, no se sienta cuestionado, sino mucho más libre de hablar lo que quiera. Y las personas de preguntar lo que quieran. Imprescindible es todos los días rezar a la Virgen de Guadalupe, que es la jefa de esta empresa. Cuando era una idea, estaba en México, en la boda de unos amigos, y bueno, pues vino esta idea a la cabeza y dije, si tiene que lanzarse esto con tan pocos medios y recursos, por favor, al menos dirige tú, ¿no? Y entonces en la Basílica de Guadalupe le consagré la idea del proyecto, que luego se materializó, y ya sí que hizo una consagración tanto para Bosco como para Lucía a la Virgen de Guadalupe, porque yo estoy convencida de que es ella la que me ha metido en todo este tinglao. Es un convencimiento, y de hecho cada vez que voy dando pasos, mi marido siempre dice que Dios habla al corazón del hombre, ¿no? Porque yo le cuento mis cosas y me dice, no veo nada de lo que me estás diciendo, pero Dios te habla a ti, no a mí, ¿no? Entonces yo decía, pues voy dando pasos. Ahora, por ejemplo, con el estreno en Estados Unidos, ¿no? Ha sido una auténtica locura. Pero allí, a cada una de esas reuniones que me había costado tanto conseguir, o que ni siquiera sabía si iba a ser un sí, al entrar en un sitio, una Virgen de Guadalupe. Entonces, es como una paz decir, si ya ha estado aquí la jefa, ¿cómo no va a salir bien, no? Pues la Virgen de Guadalupe, empezar rezándole a ella, y rezamos el equipo entero para pedirle que sea ella quien dirija el día, eso es vital. Y luego a mí lo que me da mucha paz, aunque me encantaría retomar más, es la adoración. Hay otras cosas que me cuestan mucho más, tengo que reconocer, rezar el rosario me cuesta una barbaridad, por ejemplo, ¿no? Rezar completas me cuesta una barbaridad. Pero la adoración siempre, para mí, salgo con las pilas recargadas, y cuando tengo que tomar alguna decisión importante me voy a adorar. O cuando hay algo que me supera enormemente, adorar. Entonces yo creo que esa es mi clave, quedarte ahí un ratito en silencio y dejar que al final que Dios ponga paz en mi corazón. Mater Mundi no es una asociación, Mater Mundi es una familia que se dedica a compartir el Evangelio y las maravillas que Dios ha hecho en la vida de tanta gente. Te lo digo a ti, que ya tienes experiencia del bien tan impresionante que hacen estos vídeos. Cuántas historias de sanación interior, cuántas historias de conversión, cuántas veces tú te has sentido más cerca de Dios gracias a este material que está llegando a tu casa. Por eso te pedimos que nos ayudes a seguir realizando esta tarea de llevar el Evangelio. Aquí abajo aparecen todos los datos a través de los cuales tú puedes seguir colaborando económicamente para que tantos voluntarios de esta asociación, de esta familia de Mater Mundi, puedan seguir trabajando y llevando su Evangelio a todos los rincones. Muchísimas gracias por colaborar con nosotros.